Bueno, muy buenas noches a toda la comunidad de Bolivia que esta noche nos escucha. Vamos a dar unos segundos para quien más se nos logra conectar a nuestra conferencia del día de hoy. Bueno, muy buenas noches a toda la comunidad de Bolivia que esta noche se logra conectar con nosotros a nuestra conferencia. A todas las personas nuevas que estén viendo esta conferencia, también bienvenidos. Esta conferencia es la conferencia número 2 de la fase B del temario. En esta conferencia, pues ella se convierte en una conferencia muy práctica. Siempre esta fase pues se han iniciado con conferencias donde nos recuerda la importancia que es la práctica, y en esta segunda conferencia se titula Práctica para la meditación reflexiva. Entonces acá vamos a dar esos pasos de la meditación reflexiva con el ánimo de que las personas empecemos a hacer esta práctica también, que nos va a ayudar bastante en el avance de nuestro trabajo interior. Pues todas las prácticas son importantes en su medida. Cada una tiene su sabor de la experiencia, y cada uno de nosotros va a tener la oportunidad de realizarla, de hacerla. La idea es más adelante poder lograr abrir una reunión, ojalá con todas las personas que han estado constantes en el avance del conocimiento, y poder llevar a cabo unas prácticas virtuales con ustedes, de manera tal que pues nos vayamos como apropiando más del conocimiento y de la práctica. Yo con anterioridad les voy a avisar si podemos conectarnos de pronto por el Meet o por el Zoom, para poder realizar cualquiera de estas prácticas que ya hemos enseñado. Esta conferencia es una práctica bastante importante. Cada uno la va a poder realizar, la va a poder profundizar, y va a empezar también a sentirle pues ese sabor de este trabajo de la meditación reflexiva. Entonces, la meditación reflexiva, antes de empezar a hacer esta práctica, pues vamos a hacer unos pasos. El paso de la danza de los derviches. Podemos hacer unos minutos los derviches antes de empezar la práctica. Pues claro, la práctica escogemos un sitio igual donde hacerla, que puede ser en nuestra casa o en el lugar más adecuado que tengamos, pues o en las noches en nuestra habitación antes de irnos a descansar. Podemos hacer esta práctica, y se recomienda que antes de hacer esta meditación reflexiva
como primer paso se hacen algunos minutos de derviches. Ya sabemos que tenemos 3 danzas de los derviches, de las cuales podemos hacer la danza si la queremos hacer, y la transmutación, pero se debe realizar antes de hacer esta práctica la dancita de los derviches con sus 3 pasos o con un pasito, y para empezar a armonizar nuestro cuerpo, para empezar a vibrar de una manera diferente. Como segundo paso, debemos hacer algunos minutos de concentración con la respiración, observando la entrada y salida del aire. Entonces, terminada de hacer la danza de los derviches, entonces nos vamos a acomodar en ese sitio, en nuestra casa o en nuestra habitación, y nos vamos a concentrar solamente en la respiración, en la entrada y salida del aire. Entonces se toman unas inhalaciones profundas y se deja salir el aire lentamente. Entonces termina la danza de los derviches, después hacemos esta práctica de respiración con el ánimo de ir armonizando nuestro cuerpo, de irlo relajando y entrando en armonía con todo el ambiente a nuestro alrededor, porque muchas veces llegamos del trabajo o de la actividad que estábamos haciendo bastante tensos, y es necesario empezar a relajar el cuerpo, empezar a irnos poco a poco a nuestro mundo interior para así lograr hacer esta práctica. El tercer paso se hacen algunos minutos de concentración en el corazón, escuchando los ruidos del mundo exterior. Entonces nos vamos a concentrar en el corazón. Terminada de hacer la de los derviches, después de esta vamos a hacer la de la respiración en la salida y entrada del aire. Después vamos a hacer la de la concentración. Esta nos vamos a concentrar en el mundo exterior, o sea, vamos a entrarnos a nuestro corazón, nos imaginamos nuestro corazón y vamos a escuchar los ruidos del mundo exterior. Entonces empezamos a escuchar esos ruidos del mundo exterior con el ánimo de ir relajando nuestra mente. Esta conferencia pues en sí es una conferencia bastante corta, es la explicación de esta práctica de meditación reflexiva que nos va a ayudar a profundizar más en nuestro trabajo interior. Entonces, bien concentrados, nosotros vamos a dedicar unos minutos. Cuando acá decimos unos minutos, pues más o menos calculamos, pueden ser entre 5 o 10 minutos en cada sección de los pasitos de la práctica. Y vamos concentrados, vamos empezando a escuchar el mundo exterior y concentrados también en nuestro corazón con el ánimo de relajar nuestra mente. Ya cuando hemos terminado de hacer esos 3 pasitos, es importante que los hagamos, los 3 pasos. Primero la de los derviches, segundo la de la respiración y tercero la de la concentración. Ahí estamos relajando esos 3 partes importantes de nuestro cuerpo con el ánimo de tener un mejor avance en la práctica. Cuando ya hemos terminado de hacer estos 3 pasos elementales, vamos a hacer la conjuración del Belilín. Entonces este Belilín pues nosotros ya lo sabemos hacer. Debemos hacer la conjuración del lugar que vamos a realizar la práctica. Recordemos que el Belilín aleja las fuerzas negativas del ambiente. Entonces él aleja las larvas, magos negros, brujas, cualquier elemento negativo que vaya a interferir en nuestra práctica. Con esta conjuración del Belilín podemos resolver esa fuerza negativa.
¿Por qué siempre lo volvemos a recordar? Porque el Belilín es una conjuración bastante poderosa. Mire, cada uno de nosotros tenemos que ir a comprobar lo que sucede cuando nosotros armonizamos un lugar con el Belilín. Entonces el Belilín, concentrados en el corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, vamos a empezar a realizar esta conjuración. Entonces cantamos imaginando cada palabra. El cántico tiene una entonación muy particular. Debemos también aprenderla a hacer, porque muchas veces lo aprendemos a hacer y hacemos el cántico ya mecánicamente. O sea, él tiene que tener una entonación particular, una entonación bastante individual, que cada uno pues va a sentir esas vibraciones diferentes cuando se está haciendo la conjuración del Belilín. Entonces esa conjuración vamos a recordarla, que son 3 estrofas que se entonan de la siguiente manera. Entonces se dice Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Se los quise volver a recordar para hacer esa entonación del Belilín. Cuando empezamos la primera estrofa o el inicio de la estrofa, siempre ese Belilín se hace de un tono más alto, y al terminar el Belilín de la misma estrofa termina de una manera más baja y vuelve a empezar en un tono más alto. Entonces ese es el cántico que debemos entonar con esa forma: el Belilín de una manera más alta cuando empieza y el Belilín de una manera más baja cuando termina. Entonces, a medida que va terminando, va bajando el tono o el volumen de la voz, y cuando vuelve a empezar la estrofa se hace de una manera más alta. De esa manera vamos dándole la entonación al Belilín, porque si lo hacemos ahí solamente como leyendo, como sin concentrados, sin ninguna ánimo del cántico, pues no nos va a dar ningún resultado y no se hace la debida conjuración bien concentrados. Entonces, cuando ya lo hacemos de esta manera, entonces empiezan a sentir unas vibraciones muy especiales en el lugar donde vayamos a hacer la práctica. Después de haber hecho el cántico de la conjuración, entonces hacemos el círculo mágico de proyección. Entonces ya se ha limpiado el espacio de las larvas astrales, de las energías negativas que vamos a tener en ese lugar. Queda limpio y vamos a hacer el círculo mágico de protección, que es el cierre del ambiente y lo deja protegido. Entonces nos deja resguardado nuestro cuerpo físico para empezar a hacer la práctica de la meditación reflexiva. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y con fuerza. Ojo, mire, todo esto es importante del conjuro, del círculo mágico, porque debemos empezar a
a apropiarnos de cada práctica, de cada palabra del conocimiento. ¿Para qué? Para poder sentir y vibrar con él. Entonces, sin admitir ningún pensamiento ni hacer ninguna cosa diferente, con seguridad y con fuerza, entonces se va a hacer lo que es el cierre. Tenemos que imaginar con la palabra. Entonces, cada vez que vayamos a realizar esta práctica, imaginamos y vamos a poder ver un día el círculo que trazamos. Así, a simple vista, lo vamos a poder ver, porque la imaginación es ver. Entonces, que la imaginación es de la madre. Y a medida que vayamos haciéndolo, vamos a percibir ese círculo mágico alrededor de donde lo vayamos a hacer, llámese la pieza, la habitación, la sala, el lugar que hayamos destinado para hacer la práctica. Entonces vamos a volver a recordar, hacemos decimos estas palabras: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu santa voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor del lugar para hacerlo libre de las fuerzas del mal. Entonces, cuando nosotros decimos Padre mío, Señor mío, Dios mío, estamos haciendo un llamado a nuestro ser para que Él le ordene a nuestro intercesor elemental. Ese intercesor elemental es un mago interior que tenemos nosotros, que tiene la sabiduría de todo el universo. Este intercesor elemental, él sale y va a hacer ese círculo mágico, ese cierre del lugar donde vayamos a hacer la práctica. Entonces, después de terminar de hacer esa invocación, lo llamamos, decimos intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Y tracemos con la S alargada el círculo alrededor de donde estamos. Pues siempre se toma mirando de frente, se hace el círculo como giran las manecillas del reloj. Y si lo hacemos en la habitación, pues entonces imaginamos una estrella en la entrada de la habitación y hacemos el cierre con la S alargada. Entonces lo hacemos de esta manera. Entonces hacemos imaginando que el intercesor elemental ya sale y hace ese círculo alrededor de la habitación, alrededor de la sala, y se hace por 3 veces de manera alargada la S. Entonces, ya teniendo lista el lugar armonizado y cerrado con el círculo mágico, entonces vamos a hacerle la súplica de asistencia al Padre interior y a la Madre interior. Entonces, cada uno con sus propias palabras hace esta súplica de asistencia al Padre y a la Madre. Mire, esto también es importante, porque muchas veces empezamos a hacer una práctica y nos olvidamos de nuestro Padre y de nuestra Madre interior, que en sí son los que nos asisten y nos dirigen en la práctica. Entonces, por eso también tenemos que invocarlos, pedirles para que nos ayude en cualquier práctica que estamos haciendo. Y en esta, por supuesto, tampoco es la excepción. Entonces, ya hecho estos pasos, vamos ahora a hacer lo que es la relajación. Entonces, la relajación consiste en relajar nuestro cuerpo físico. Entonces vamos a visualizar todo el cuerpo físico sin moverlo y le ordenamos de forma general al cuerpo físico que se relaje, que se serene, que descanse. Ojo, en esta práctica vamos a relajar en forma general todo nuestro cuerpo físico. Entonces le ordenamos a nuestro cuerpo físico: relaje, serénese, tranquilícese. Y porque es una práctica que tenemos que empezar a hacerla, ¿no? Entonces, en esta relajación vamos a
tomar la globalidad de nuestro cuerpo físico y lo vamos a relajar en su globalidad. Cuando ya vayamos a hacer una práctica de doblamiento astral o una práctica de retrospección o otra práctica y queremos relajar el cuerpo partecita por partecita, dedo por dedo, el pie, la pantorrilla, también lo podemos hacer. En esta práctica lo hacemos de una manera más general porque ahorita vamos a ver en sí cómo es la práctica de meditación reflexiva. Entonces puede tomar entre 1 a 3 minutos. Esto lo defines tú. Entonces igual en esa relajación de todo el cuerpo físico, pues cada uno lo determina de qué manera lo va a hacer. La idea es que no nos durmamos porque el ego va a querer dormirnos. Entonces vamos a hacer esta práctica lo más concentrado posible para poder que el ego no nos duerma, que el ego se robe nuestra energía. Entonces podemos decidir cuánto tiempo hacerla en total concentración. Entonces, ya en sí, teniendo ya estos pesos, vamos a hacer esa meditación reflexiva. ¿En qué consiste esa meditación reflexiva? Entonces consiste en reconstruir una escena o un evento determinado de nuestra vida. Entonces vamos a reconstruir una escena de la vida donde, por ejemplo, peleé con mi hermano hace un año y esa pelea aún lo recuerdo y me revuelca mi estómago y vuelven a revivir un poco de agregados psicológicos que de eso que quedó ahí, que no se logró perdonar, que no se logró trascender, pero que ahí está. Entonces vamos a reconstruir esa escena. Igual podemos tomar una escena de una dificultad, de un problema que tuvimos con la esposa, o de un problema que tuvimos con el vecino, o de un problema que tuvimos con mi papá. Bueno, a lo largo de nuestra existencia hemos tenido diferentes situaciones difíciles donde el ego ha salido y ha aflorado. Y esta es una práctica que nos va a permitir reconstruir esa escena y empezar a eliminar los agregados psicológicos que salieron en esa escena. Lo podemos hacer con problemas que hemos tenido, por ejemplo, desde niños inclusive, que nunca pudimos superar esa circunstancia difícil o esa situación difícil y no lo he podido superar. Entonces empiezo a hacer esta meditación reflexiva. Entonces reconstruyo esa escena, ese problema que tuve con mi esposa, o ese problema que tuve con mi hermana, o ese problema que tuve con mi compañero en el trabajo o con mi jefe, y empiezo a reconstruirla. Y cuando empiezo a reconstruirla, entonces van saliendo diferentes agregados psicológicos, y esos agregados psicológicos afloran en ese momento. Cuando empiezo a reconstruir esa escena, muchas personas dicen, pero no sé por dónde empezar. Pues lo importante es empezar. Lo importante es que cojamos cualquier escena. Puede ser una escena de antes, cuando no estaba en el conocimiento. Puede ser una escena de la semana pasada o de hoy. Puede ser una escena, mejor dicho, tenemos muchas escenas de eventos que nos han sucedido a lo largo de la existencia y que podemos trabajarlos en esta meditación reflexiva. Si de pronto se nos olvida la escena, la tenemos muy borrosa, recordamos partes muy leves, pues entonces concentrados ahí donde estamos, vamos a pronunciar el mantra Raón Gaón. Entonces ese mantra Raón Gaón nos va a ayudar a recordar esa escena. Entonces, si por ejemplo estamos reconstruyendo
una escena donde tuve una discusión, por decir algo, con mi mamá hace 20 años o qué sé yo, cuando era niño, y de pronto se me borran las imágenes, entonces en ese momento pronuncio el mantra Raon Gaon. Entonces digo Raon Gaon, y eso me va a permitir a mí ir reconstruyendo esa escena, porque los recuerdos del subconsciente van llegando al subconsciente y este mantra nos permite esa facilidad. Entonces vamos recordando esa escena. Y de esa manera empiezo yo a ver cada vez más la escena, y eso que no recordaba, ese pequeño detalle que ya lo había olvidado, lo voy a empezar a ver. Y cuando ya lo estoy viendo, entonces voy a empezar a eliminarlo, pidiéndole muerte por medio de la petición a nuestra Madre Divina, para eliminar todos los agregados psicológicos que surgieron en ese evento que me sucedió. Me identifiqué, dije tales groserías, por qué las dije, qué fue lo que se me movió en este momento, y empiezo a eliminar todos esos detalles, todas esas cosas que voy viendo en la escena, y las empiezo a eliminar una por una. Entonces empieza a darse ese proceso de la meditación reflexiva. Tenemos donde el problema más grave que hayamos tenido y que todavía nos duele en nuestro corazón, entonces quiere decir que eso no se ha sanado, que eso sigue ahí, que el agregado psicológico sigue ahí molestando, y que tenemos que eliminarlo, que tenemos que sacar eso de nuestro corazón por medio de la muerte psicológica. Entonces todas estas escenas yo las voy a reconstruir, yo las voy a traer para poder eliminar ese agregado psicológico. Entonces debo reflexionar, empiezo a reflexionar cuidadosamente en cada detalle. Entonces empezar a reflexionar es ver ese agregado psicológico, ver ese detalle. En qué momento yo le grité, qué fue lo que me hizo en ese momento que yo le contestara de esa manera, o qué fue lo que me hizo en ese momento de gritar, o qué fue que me hizo en situaciones hasta golpear a la persona. Y tengo que reflexionar en ese detalle que estoy viendo, para poder entrar a comprenderlo y entrar a eliminarlo. Entonces, esta es una práctica bastante interesante, muy buena, que nos ayuda a ver cosas que no veíamos antes. Y así sucesivamente nuestra Madre nos va a permitir ver cada vez escenas con más detalle, con más claridad. Y las voy a ir eliminando poco a poco. Entonces la súplica a la Madre Divina, la eliminación de cada detalle que comprendamos. Entonces es importante en la reconstrucción de la escena estar analizándola y comprendiéndola. Tengo que comprender la escena que estoy en ese momento reconstruyéndola. No me puedo dejar identificar con la escena. Estoy viéndolo desde afuera, y estoy eliminando ese agregado psicológico por medio de la eliminación de la petición, la súplica a nuestra Madre Divina, que me elimine ese agregado que estoy viendo. Entonces, si tuve una discusión con mi mamá hace 5 o 10 años, y tengo que empezar a reconstruir esa escena hasta llegar a ver qué la originó, qué fue lo que sucedió en ese momento, cuál agregado psicológico fue el que rebosó la copa para que reaccionara de esa manera. Y así voy eliminando cada detalle y comprendiéndolo a la vez. Entonces, al terminar de hacer esa reconstrucción de esa escena y haber eliminado
esos detalles, debo agradecer a la Madre Divina por su asistencia. Entonces recuerden que cuando iniciamos la práctica le pedimos que nos asistiera al Padre y a la Madre. Cuando terminamos también debemos agradecer por su asistencia, porque le dimos la oportunidad de morir psicológicamente en determinados detalles, en muchos de esos detalles. Esta es una práctica bastante sencilla y que la podemos ejecutar en cualquier hora del día o en cualquier hora de la noche. Y nos va a ayudar muchísimo ¿a qué? A sanar nuestro corazón. Cuando empezamos a reconstruir la escena, debemos que tener una concentración bastante profunda, una concentración bien centrada en la acción. ¿Para qué? Para no identificarme con la escena, porque si me identifico y si siento dolor, no estoy haciendo el trabajo correctamente. Es ver, como se dice popularmente, los toros desde la barrera. Entonces usted va a ver a su propio agregado psicológico allá en la escena, en el momento mismo en que está actuando. Y con la conciencia que tenemos, lo poco o mucho, estamos observando cada uno de esos agregados psicológicos actuar y lo estamos eliminando. De esa manera, entonces se empieza a sanar, se empieza a rescatar muchísima conciencia que cada uno de esos detalles tiene atrapado. Y vamos a sentirnos más tranquilos, vamos a quitarnos una carga de encima cada vez que recordamos ese problema. Cuando lo volvamos a recordar, ya no lo vamos a recordar con la misma intensidad, con la misma pesadez. Y si tenemos la oportunidad otra vez volver a reconstruir, porque hay escenas muy pesadas o hay situaciones, eventos muy pesados de la vida y tengo que volverlos a reconstruir y volver a darle muerte, y poco a poco vamos a solucionar más ese problema y vamos a sentirlo menos pesado. Entonces, por eso esta meditación reflexiva es bastante importante, es bastante práctica que la hagamos, nos ayuda a rescatar muchísima conciencia. Cada uno de nosotros pues tendrá sus propias experiencias, lo que allí sucede cuando se realiza esta meditación reflexiva, hasta lograr dominar bien esta práctica. Y de esa manera, cuando se tiene ya bastante dominio sobre ella, aplicando la técnica como aquí la hemos dicho, va a llegar un momento en que se retrocede bastante en la escena y va a ver mucho más allá de lo que aparentemente recordamos de la escena, y vamos a ver más detalles que antes no veíamos. Entonces, como decimos, debemos tener cuidado, varias recomendaciones al reconstruir estas escenas. La una es: no debemos identificarnos de nuevo con la escena, como les decía. Si en el momento en que sucedió eso hace determinado tiempo tuve mucha rabia, tuve mucha ira, tuve mucho deseo de venganza, tuve mucha frustración, tuve mucho miedo, tuve muchas cosas, entonces en este momento ya no debo sentir eso, porque estoy mirando la escena y estoy eliminando esos detalles para evitar identificarme de nuevo con la escena. En ningún caso debemos aceptar la justificación ni evadirnos. Entonces tampoco se debe justificar. No, porque yo llegué y le dice: no, fue que usted dijo eso porque es que el otro empezó primero, o el otro lo ofendió, o no podemos justificar los yoes que en ese momento afloraron. En ese momento estamos reconstruyendo la escena, no para justificar, sino para eliminar lo que vemos. ¿Por qué? Porque si nos identificamos y empezamos a justificar la acción que hicimos, estamos perdiendo un tiempo valioso.
y no estamos haciendo absolutamente nada. Nos vamos a juzgar a nosotros mismos, no a los demás. Entonces, el culpable de que mis agregados psicológicos afloraran, pues soy yo, no fue la otra persona. Porque para que haya una discusión se necesitan que hayan dos. Y si yo me identifiqué y dejé aflorarlo yo, es el culpable fui yo, no fueron los otros. No vamos a juzgar a otros por nuestros actos. Nos vamos a juzgar a nosotros mismos, a nuestro propio agregado psicológico, no a los demás. Los demás tienen su propia legión para resolver. Nosotros tenemos que resolverla de nosotros. Y si en esa escena, en ese problema, en ese inconveniente que estuve, pues el afectado fui yo y fueron mis yoes los que salieron, no fueron de las demás personas. Entonces me juzgo a mí mismo, elimino mis agregados psicológicos, no acepto justificación, no voy a justificar en ninguno de mis agregados psicológicos y no voy a identificarme con la escena. Resulta importante ponernos en el punto de vista ajeno. Entonces, ese es un punto que nosotros nunca consideramos, ponernos en el punto de vista de la otra persona. De pronto lo que yo dije, o de pronto lo que yo hice, o de pronto lo que expresé por mis gestos, por mi palabra, por cualquier cosa, a la otra persona lo recibió de otra manera, y tenemos que aprender a ponernos en el punto de vista ajeno, porque nosotros nunca lo hacemos. Y de esa manera, entonces nosotros empezamos a ¿qué? A entender a las demás personas, a comprender sus acciones, no a justificarlas tampoco, no vamos a justificar ninguna de ellas, sino a comprender cómo un agregado psicológico nos maneja, empezar a comprender cómo un agregado psicológico nos mueve y nosotros ni remotamente lo sospechamos. Entonces, es empezar a ver que si nos ponemos en los zapatos de las demás personas, actuaríamos de la misma manera. Entonces, por eso es importante no justificarnos, no identificarnos, juzgarnos a nosotros mismos y ponernos en el punto de vista de las demás personas para comprender. Cuando hagamos eso, que nos va a ayudar en esta meditación reflexiva, como les decía, nuestra carga se hace más llevadera, nuestra carga se hace menos pesada. Entonces, de esa manera empezamos poco a poco nosotros a liberarnos de una cantidad de conflictos, de una cantidad de agregados psicológicos que cada vez que recordaba lo que hacía era alimentar más esos yoes. Ahora vamos a hacer lo contrario. Cada vez que vamos a recordarla es menos pesada, hasta que llegue un momento en que ya no recordamos qué fue lo que pasó, porque ya hemos rescatado la conciencia de ese evento, de la energía que gasté, de todo lo que hice sufrir a las demás personas, de todo lo que hice sufrir a mí mismo. Vamos a darnos cuenta de una cantidad de cosas en esa meditación reflexiva, y sobre todo vamos a recibir mucho beneficio en la muerte psicológica. Pues esa es nuestra conferencia, es la meditación reflexiva. La meditación es el pan del sabio. Esta práctica la debemos hacer las veces que consideremos que sea necesario. Ojalá, si podemos hacerla todos los días, pues mucho mejor, porque vamos a rescatar bastante conciencia. Entonces, esta es la meditación reflexiva, los pasos que debemos hacer, los pasos que debemos realizar para poder nosotros rescatar mucha sabiduría de ese evento. Pues como siempre, compañeros y amigos de Bolivia, invitarlos a nuestra página de Facebook,
Este es mi número telefónico, mi nombre es César Martínez. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan sobre la conferencia o sobre el conocimiento, con mucho gusto la podemos realizar. Igual ya ustedes, para si quieren recibir las tutorías, los materiales, los PDF, nos los pueden solicitar, se los estamos haciendo llegar. Y pues la idea es que en la fase B, esta segunda conferencia pues es bastante práctica que la hagamos. La próxima conferencia también es una conferencia también práctica, y pues vamos a ver en lo posible de, como les decía al inicio, poder abrir un canal por el Meet y lograr colocar como un horario, ojalá, donde podamos realizar estas prácticas dirigidas para que ustedes vayan teniendo más agilidad en ese proceso y la sigan practicando. Igual aquí los pasos están ahí muy claros y las podemos hacer, esta meditación reflexiva, en cualquier hora, cualquier momento del día o de la noche, siguiendo esos pasos. Pues esa ha sido toda nuestra conferencia del día de hoy. Espero que nos sirva, que la sigamos practicando, y pues agradecerles a todos ustedes por conectarse, a todos los amigos de Bolivia que están aquí con nosotros. Cualquier pregunta que quieran hacer, pues lo pueden hacer. Vamos a dar ese espacio corto para que ustedes lo hagan. Pues de nuevo agradecerles a todos ustedes por conectarse en nuestra conferencia del día de hoy. Agradecerle a Narciso, agradecerle a César, a Seila, a Karen, a todas las personas, a Jonathan, a Wilson, a cada uno de los diferentes departamentos de Bolivia, las personas que hacen el esfuerzo por conectarse y por seguir nuestro conocimiento. A todos ustedes muchas gracias y desearles una feliz noche. Entonces nos vemos el próximo sábado en este mismo horario. Hasta luego.